Vota por la niñez. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Vota por la niñez, este espacio donde las candidaturas presidenciales enfrentan los desafíos reales que viven nuestras niñas, niños y adolescentes en Chile, porque la infancia no puede seguir esperando, porque estas políticas públicas no son algo del futuro, sino que deben ser hoy. Nos acompaña Paloma del Villar, ella es directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga y también ella es parte de una plataforma que reúne a más de 280 organizaciones y fundaciones expertas en infancia, adolescencia y educación. Paloma, gracias por estar con nosotros. Hola, Monse, muchas gracias a ustedes. Bueno, y hoy día recibimos al candidato presidencial independiente, Harold Mayne Nichols. Gracias, candidato, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un tema muy importante entonces que nos interesa como parte de una vocación de televisión pública, poner en el centro del debate de las candidaturas presidenciales el tema de la niñez y la adolescencia. Y la dinámica es la siguiente, candidato. Hay 13 pilares fundamentales, 13 ejes temáticos que son bienestar, educación, protección. Cada una va a comenzar con una cifra respecto a lo que significa muchas veces en cuanto a una realidad de infancia vulnerada en los derechos de los niños en estos 3 ámbitos. Y luego también hay preguntas en tarjetita o también a través de video hecho por niños de NTV respecto a estos ejes temáticos. Vamos con el primer bloque, el bloque de bienestar, y a continuación una cifra muy significativa, una cifra que duele. La leemos entonces en pantalla. 1 de cada 4 niños en prekinder o kinder no tiene cama propia. Esta es una cifra que afecta a niños de diversas edades. Y Paloma nos cuenta un poquitito de la perspectiva, porque estamos hablando aquí de chicos entre kinder y prekinder, pero esta realidad de no contar con una cama propia afecta a niños y adolescentes de distintas partes de nuestro país y de distintas situaciones en nuestro país. Sí, y ahí es importante remarcar, Monse, que claro, ahí veíamos la cifra de los niños más pequeños, pero cuando uno ve qué pasa con los más grandes, vemos que 1 de cada 20 en primero medio todavía está viviendo esta realidad. Tener un lugar para descansar es fundamental para el desarrollo, bueno, del descanso, ¿cierto?, del sueño, pero también de la autonomía, de la privacidad. Y quizá esta cifra es un reflejo muy vívido de lo que significa vivir en condiciones de pobreza. Entonces, son niños que están siendo afectados, obviamente son más niños los que no tienen cama en situación de pobreza y también los que están en situación de hacinamiento, donde estas cifras se duplican, se triplican en los distintos rangos etarios. Bueno, yo creo, candidato, que justamente hemos querido poner y relevar esta cifra por lo que dice Paloma, que es uno de los aspectos en que se refleja quizás más gráficamente lo que es la pobreza en nuestro país. Y es por eso y la pobreza que afecta a los niños, ¿no es cierto? Y es por eso que le queríamos plantear justamente la primera pregunta: ¿cuál es su principal política pública para enfrentar la pobreza que afecta en específico a las niñas y a los niños? Porque hoy día hay en ejecución varios planes, por cierto, que apuntan a eso, pero ¿cuál de estos planes a usted le gustaría modificar? ¿Qué cosa nueva quizás generar, crear? ¿Y algún otro plan que usted evalúa que debiese terminar? La palabra, candidato. Bueno, en ese sentido, para mí, hay una ley que está descansando en el Congreso hace unos 3 años atrás, que es la ley de sala cuna, por denominarla de una manera. Yo creo que esa ley lo que hace es que muchas mamás opten por no trabajar, por no tener un constante estado permanente de estar con su guagua, con su hijo, con su bebé. Yo creo que esa ley hay que acelerarla al máximo. Al poder trabajar la madre y estar en contacto con su hijo, evidentemente va a traer beneficios económicos a su hogar, y es posible que este gravísimo problema, que se suma al otro que leí también del 41% de los niños no tienen dónde estudiar en su hogar, por lo tanto sus condiciones de aprendizaje son muy limitadas. Quizás podemos solucionar ese con un tema tan simple como tener en todas las empresas del país una sala cuna para aquellas que están viendo crecer a sus niños hasta los 2, máximo 3 años. Y, a ver, acá la ley de sala cuna universal nos está hablando también de que no solamente el beneficio que pasa con eso,
llegue a las madres que no están trabajando, porque el tema de la ley hoy día tiene que ver con eso. ¿Cómo llegar finalmente a aquellos niños que tienen condiciones distintas, condiciones de pobreza, de vulneración distintas, que no tienen que ver con el trabajo de la madre o del padre? Bueno, eso ya es más una política de desarrollo social que de otro tipo. Y yo creo que ahí básicamente la principal carencia en la pobreza es la vivienda o sus derivados, los campamentos que hay hoy día. Yo creo que hay que de una buena vez implementar políticas de vivienda público-privada a través de algún mecanismo, ya sea mayores facilidades bancarias, mayor inversión pública o un sistema de concesiones o algo similar que permita solucionar ese problema, porque el gran problema es la vivienda en el estrato al que usted se refiere. Candidato, muchas de las medidas que usted menciona, el acceso a la cuna o la vivienda, se aplican, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen que ver directamente con los niños que están en pobreza. Por ejemplo, hay familias que tienen empleo y aún así, con los ingresos que reciben, no alcanza para tener el piso mínimo de bienestar. Las políticas de vivienda muchas veces tampoco llegan necesariamente a los niños, a las familias con niños. Entonces, ¿usted va a tomar alguna medida específica para apoyar a esas familias que no alcanzan la canasta básica, que tengan niñas y niños? Sí, nosotros tenemos otro problema que es súper serio, que es la baja en la tasa de la natalidad. Alguna relación tiene que haber entre estas dos, entre esta pobreza y la baja en la tasa. Yo creo que una permanente baja en la tasa nos hace un daño gigantesco como comunidad, como sociedad, en el largo plazo. Por lo tanto, hay que implementar de alguna manera sistemas de darle, sobre todo a las madres, la posibilidad de tener mejoras en su vida diaria, no necesariamente económicas. La gente siempre cree que las mejoras son financieras o económicas, sino que mejor calidad de vida para que para revertir estas tasas de natalidad que van hacia la baja. Y seguramente ahí vamos a contraponer una cosa con la otra y vamos a ayudar de nuevo a salir a estos ámbitos de pobreza que terminan reflejándose en la inequidad que existe para lograr un pleno desarrollo y para que todos seamos similares. Vamos a ir, candidato, a también un tema más específico que tiene que ver con bienestar, con pobreza, con vivienda. En cuanto a la niñez, elija una de estas tres preguntas. La número uno. La número uno, sí. Por cierto, vamos a leerla. A ver, esto yo creo que se relaciona harto con lo que usted estaba hablando y podemos ahondar en eso. Hoy día hay 81.000 niños viviendo en campamentos. Solo niños, no estamos hablando de familia. 81.000 niños viviendo en campamentos. Muchos de ellos están hoy día a punto o con una orden de desalojo para sus familias, para sus hogares, y viven con esta incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Cómo se concilia hoy día el derecho a propiedad, finalmente la seguridad también, con el derecho de los niños a una vivienda digna? Estamos finalmente hoy día sometidos de alguna manera a ciertas contradicciones respecto a la defensa de que las cosas deben hacerse en regla, a que la propiedad privada debe ser respetada, pero también ahí hay niños en esos campamentos. ¿Cómo conciliar esos dos aspectos? Está complejo el tema porque usted ha visto que en el campamento de San Antonio, que es el más grande que tenemos, llevan meses negociando pesos más, pesos menos. Tanto la gobernación o el delegado presidencial como los dueños de la propiedad no logran ponerse de acuerdo y se olvidan de, no sé cuántos niños habrán en ese campamento, pero se olvidan de que ahí viene el futuro del país de gran nivel. Yo creo que de una buena vez el Estado tiene que hacer el esfuerzo en esas condiciones, en esos campamentos, en lo que ya está, de buscar una solución en el más corto plazo. Muchas veces va a pasar porque lo que iba a pagar tenga que ser un poco extra. Ya dejamos que se instalaran esos campamentos. Hoy día no es llegar y pasar los bulldozers como lo hacían en la Sudáfrica del apartheid, donde ponían los bulldozers y echaban abajo los campamentos. A mí me parece que eso sería todavía peor. Y a mí lo que sí me parece es que el Estado tiene que... Ha ido mejorando, no se puede negar, en la calidad de las viviendas, pero todavía falta para que cada uno tenga acceso a su propia cama, como digamos, y a un lugar mínimo donde poder estudiar y concentrarse. Entonces, pero en todos los campamentos hay niños. Y estos bulldozers que dice usted, hay muchos campamentos que ya han sido desalojados y las casas demolidas también.
campamentos en condiciones muy precarias, post pandemia, que han habido varias, que también han habido con toda legalidad, orden de desalojo, aviso previo, todo lo que implica hacerlo legalmente un desalojo, pero han habido desalojos ya. Y en esos hogares que se ha desalojado, que finalmente ha entrado una pala mecánica y ha destruido el material que ahí vivían niños. Y por eso es la difícil decisión que tiene la autoridad entre hacer cumplir la ley y que no se pase la fila la persona que se tomó un terreno versus los que están esperando durante décadas su vivienda social y también el derecho del niño que está ahí. Sí, no es fácil, como dices tú, encontrar una solución. El ideal, que no sé si se pueda dar por un factor financiero, el ideal es que cuando se produzcan estos desalojos, inmediatamente haya una vivienda en los sectores, porque después viene el otro factor, el desarraigo, porque muchas veces ya se instalaron en un campamento en un lugar determinado y no quieren ir a otro lugar de la misma ciudad o comuna porque hay un desarraigo con sus raíces también. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, insisto, con el Ministerio de Desarrollo Social, que no es menor, pero tampoco es bueno que alguien se tome los terrenos y después el privado o el público, cuando son terrenos del Estado, los pierda de manera... Hay que buscar ahí una solución que deje a todas las partes satisfechas. No es nada fácil, son años y algo que ya no estaba presente, volvió a estar presente en los últimos años. O sea, habíamos dejado un poco de lado estas tomas, estos campamentos, estas poblaciones, estas villas, y han vuelto y hay que tomar medidas para que no sigan y que tengan acceso a una vivienda digna a aquellos que están viviendo ahí. Vamos con el siguiente tema, que es educación, con esta cifra que muestra bastante acerca de las carencias que tiene nuestro sistema académico. Atención con esto. El 96% de los estudiantes no conoce todo el alfabeto a mitad de primero básico, es decir, están terminando el primer semestre, podríamos decir, y no conocen el abecedario. Paloma, ¿qué significa esto en los niveles de aprendizaje de los niños y las niñas en Chile? Esta cifra proviene de un estudio que se hizo después de la pandemia, donde vimos, ¿cierto?, que aumentó mucho el rezago escolar. Y quizás lo más importante que hay que considerar viendo este dato es que el rezago escolar es una mochila que se arrastra por mucho tiempo. Puede partir con esto, ¿cierto?, que a mitad de primero básico las niñas, los niños no alcanzan esos conocimientos que son las bases para la lectoescritura, pero ya si yo no sé leer y no sé escribir más grande, empiezo a fallar también en matemáticas, en ciencias, porque la lectura es la base, ¿cierto?, de muchos aprendizajes. En Chile, ya en segundo medio, 1 de cada 2 niños no tiene las competencias mínimas en lenguaje. Eso vemos cómo inicia desde pequeños con estos pequeños rezagos y sabemos que la educación inicial es clave, ¿cierto?, para que esto no se dé y para sentar las bases del aprendizaje para todas las niñas y los niños. ¿Qué es lo que plantea usted, candidato, en ese tema? Algo dijo en el bloque anterior respecto a la sala cuna universal, pero ¿qué hay que hacer en nuestro país respecto a todo lo que es la educación inicial? Estamos hablando de niños entre 0 y 6 años, cuando ya entran en kinder y ya es educación obligatoria. ¿Qué hacemos con ese grupo de niños que hoy día no están cubiertos entre 0 y 6 años? ¿No están cubiertos por quién? ¿Por los jardines? Por los jardines, porque hoy día existe sala cuna, sí, entre 0 a 2 años, ahí la Paloma también nos puede, pero no existe obligatoriedad ni universalidad entre los 2 y los 6 años. Bueno, entre los 4 años, corríjame, pero después de los 4 años ya es... No es obligatorio, pero ya existe Existe cobertura, pero hay casi 1 de cada 10 niños que no van en el año previo a la educación obligatoria, y ya cuando son más chicos, o sea, de los 3 a los 4 años, la mitad de los niños no accede a educación inicial. Bueno. Es que eso es importante ponerlo en Chile. La educación obligatoria es a partir de kinder y existe la sala cuna, pero los niños en general entre 2 y 6 años no están bien cubiertos por el sistema. Tenemos una red de jardines infantiles importante, pero también hay un gran porcentaje de niños que no tienen muchas veces vacante, pero que tampoco existe la iniciativa de los padres de que estén en el jardín infantil. Entonces entran ya a la educación bastante rezagados. Ahí sí te entiendo. Ahí hay varios temas. El primero es cultural, de transmitirle a los padres de que es necesario que desde muy pequeños los chicos vayan ya a alguna organización educacional, cualquiera de las que nombraste, la Juvenil Íntegra, algún jardín, etcétera. No es que
entre los 3 y los 5 años, que es cuando entran a prekinder, no es que entre ese periodo no van a aprender nada y que sigan jugando en el patio. Quedan retrasados si es que no reciben mínimos conocimientos, no solo de educación, también de movilidad, psicomotores, etcétera. No es solo educación formal. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una transformación cultural con los padres, hacerles ver que es necesario. Y lo segundo es mantener estas políticas de los jardines Junji íntegra que habían, no sé, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, que hubo un gran despliegue y muchísimo crecimiento. Dado que no estamos cubriendo todo el espectro, tendremos que ser capaces de cubrirlo. Pero hay un tema que es el tercero respecto de las cifras que nos decía. Yo creo que realmente llegó el momento de empezar a usar un poquito ayuda externa para la educación. Y en ese sentido, dado que es tan difícil por la situación de la cantidad de alumnos que entran en una sala, a veces 35, 40, 45, yo he viajado por todo Chile, lo he visto, niños, de repente vamos a tener que empezar a usar herramientas externas como la inteligencia artificial para que les enseñen el abecedario, para que les enseñen a leer. Hasta ahí está bien, les enseñan a escribir. Pero la mayor enseñanza, y yo creo que nuestro mayor déficit, es la comprensión de lo que leemos y después poder expresarlo o escribirlo con una gramática correcta y con una ortografía correcta, porque si no, de nuevo, la inequidad se produce. Yo creo que eso debiese ser una obligación de cualquier presidente, de que en sus 4 años de gobierno el niñito o la niñita que entraron a kinder, cuando están pasando a cuarto básico, ya comprendan todo lo que leen, entiendan perfectamente la diferencia entre una palabra acentuada con tilde o no, y en tercer lugar sean capaces de pararse frente a una audiencia y expresar un resumen de lo que leyeron. De otra manera es imposible ganarle a estos datos terribles que nos entregan. Candidato, hoy día en Chile la educación parvularia tiene distintos sistemas. Usted habló de Junji Integra, pero también están los jardines vía transferencia de fondo. Esos jardines hoy día atienden al 40% de los niños, pero reciben menos del 46% menos de los otros jardines. Hay una inequidad estructural en el financiamiento. ¿Usted tiene alguna medida para contrarrestar las diferencias de ingresos que reciben por atender a niños que son iguales en sus características? Bueno, la medida en todo nuestro programa es la misma, la equidad por sobre cualquier otra cosa. La gente tiende a confundir igualdad con equidad. No son sinónimos. Para nosotros la equidad es que todos, en este caso estos jardines, tengan el mismo sentido de partir, igual que los otros, desde el mismo lugar en la competencia entre comillas. Pero ahí se necesita la plata, para Por que supuesto. todos tengan la misma asignación de recursos. Eso es lo que vamos a tener que ser capaces nosotros de generar en nuestro programa, de nuevos recursos para poder inyectar a estos programas y a muchos más, que son donde estamos generando los déficits. Vamos con las preguntas concretas o también algunas bajadas sobre el tema de la educación. 4, 5 y 6. Las 6, mi nota preferida. ¿La leo Ya, yo? yo se la leo, sí es. A ver, brecha socioeconómica en las competencias en lenguaje cuarto básico. A ver, en cuarto básico logran el nivel adecuado el 69% en colegios privados y el 47% en subvencionados y 41% en públicos. ¿Cómo plantea reducir la brecha de aprendizaje entre estudiantes de los diferentes niveles socioeconómicos, que es un poquitito lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo no creo que ninguna de las 3 cifras sea para enorgullecernos. O sea, 70% en cuarto básico, me dijiste, y lo Así encuentro es. poco. Yo no sé, puede ser que algunos expertos en educación te encuentren Es que poco. Es poco, yo encuentro que es poco. O sea, Paloma. Es poco, o sea, a nivel internacional estamos lejos, ¿cierto?, de los países a los que admiramos en todos los niveles, pero obviamente se ve esa gradiente, ¿cierto?, muy marcada entre los colegios públicos, privados y particular subvencionados. pero Entonces nos preocupan eso- las dos cosas. eso está claro porque después baja al 54, dijiste, y 49, algo así. Se lo repito, 47% en subvencionados, 41% en O públicos, sea, baja muchísimo. según el CIMSE 2024. Bueno, eso quiere decir que tenemos un problema mucho más grave que un problema socioeconómico en la educación. Es un problema que nuestros estudiantes no están captando, lo que le enseñan, al menos 3 de cada 10 no entienden lo que le están enseñando, porque no llegan a comprender la lectura en los colegios particulares. En los otros ya son 6 y 5. Por lo tanto, claramente, y algo que hemos dicho, hay un tema
en el programa de educación que no está llegando al alumnado, a los niños y a las niñas. Hay algo ahí que hay que rápidamente corregir. Nosotros insistimos, el apoyo para entregar esto está hoy día dado con la inteligencia artificial y con la... No digo que es reemplazar al profesor, es usar a la inteligencia artificial para que el profesor se apoye en ella en la era del conocimiento. Como ¿Pero en qué era. sentido? Porque hoy día todos hay mucha esperanza en inteligencia artificial y se está entendiendo como o creyendo que es una solución para muchas cosas, pero si uno ve cómo los niños hoy día usan la inteligencia artificial, que la usan mucho mejor que todos nosotros, la verdad es que muchas veces le hacen la tarea. ChatGPT y todo eso, le hace la tarea al niño y esa es la forma en que se está utilizando la inteligencia artificial. Entonces, hay que enfrentarse también a la realidad de la herramienta. Sí, ellos manejan mucho mejor la inteligencia artificial que todos nosotros. Espera. Lo que pasa es que inteligencia artificial, cuando creemos que ChatGPT, hacer meme o el rincón del vago, eso está bien, pero es que eso no es educar con inteligencia artificial. Mira, esto es bastante simple. Los niños juegan, la gran mayoría, juegos electrónicos todo el día. Conozco pocos que no lo hagan. Y ellos ponen su nivel, ellos dicen del 1 al 10 qué nivel estoy yo para ganarle al juego, estoy en nivel 1, parte. Cuando ya son superastros al 10 y cuando lo dan vuelta no quieren jugar más. Hay que hacer lo mismo. Hay que hacer un juego, estoy inventando, ¿no? Pero hay que hacer un juego donde vengamos de la A a la Z a palabras con A y tú las vas ahí hasta que te aprendes todo el abecedario. No puede ser tan difícil si es que juegan todo el día con botoncitos, digamos. Estoy seguro que hay programas de ese tipo y que hay que implementarlo. Candidato, muchas veces se habla con mucha esperanza de la inteligencia artificial, pero sabemos que en el vínculo, en el contacto visual, en la relación con los otros, con los pares, es donde más se aprende, no solo la materia, sino que también aprendemos a socializar. Y hoy día en los colegios también hay un problema que nos dejó la pandemia con este aislamiento, con este exceso de pantalla, que tiene que ver con eso. Entonces, aparte de la inteligencia artificial y usarlo como una herramienta, que entiendo que es lo que usted dice, ¿qué otra medida implantaría para restaurar, ¿cierto?, la escuela como un lugar donde hay vínculos y además hay aprendizaje, que creo que son las dos cosas? Quiero dejarlo súper claro, yo no quiero reemplazar a ningún profesor, yo creo que ellos sean ayudados por la inteligencia artificial, no es que vamos a reemplazar al profesor, no es que vamos a reemplazar el aula y cada uno va a estar en su casa, eso lo quiero dejar súper claro. En el aula usamos la inteligencia artificial guiados por el profesor. Y respecto a lo que me pregunta, yo tengo una fundación y con nuestra fundación voy a contar un caso. Hacíamos recreo entretenido. Una escuela en Mejillones, en algún momento hicimos, financiado por una minera, hacíamos recreo entretenido. ¿Sabes lo primero que detectamos? Que los niños volvían a salir corriendo de la sala. Porque cuando están jugando al jueguito nadie sale corriendo. Claro. No puede jugar y correr al mismo tiempo. Lo primero que detectamos. Lo segundo que detectamos es una cosa realmente increíble. Respetan el orden cuando hay reglas claras. No es que no lo respeten como tanto nos dicen. Y lo tercero, que estaban dispuestos a compartir los de quinto con los de cuarto, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Y todo eso en qué termina? Cuando fuimos a uno de los actos finales, fue un ex subsecretario de Educación del gobierno del presidente Lagos, si no me equivoco, Patricio Vilaplana, hicimos la ceremonia de premiación y el rector del colegio dijo, gracias a este juego aumentó un 3% la asistencia de niños al colegio. Entonces tenemos que incorporar actividades que a ellos, que a los jóvenes, que a los niños les interesan, no la que los adultos creemos. Los adultos siempre creemos que lo traemos la panacea y esto hay que hacerlo así, pero los niños te reaccionan distinto. Ese es un sistema. Habrá otro que podrá implementarlo en cultura, en música, en lo que sea. Bueno, no eres bueno para la actividad física, pero te gusta la música. Bueno, ahí puedes tocar, ahí está la batería, la guitarra, el bajo, etc. Y así tenemos que traer a los niños de vuelta a la educación, que salgan al recreo contentos, ojalá corriendo como siempre fue, pero que además cuando vuelvan del recreo quieran aprender. Y ahí tenemos el déficit mayor y después utilizaremos las herramientas. Para mí, hoy día, así como en mi época era el pato silabario, hoy día la inteligencia artificial, a través de, a todos los niños a cierta edad les regalan un computador, les da el Estado. En vez de llevárselo a la casa, déjenlo ahí y trabajen ahí. Trabajen ahí con ese computador. Hoy día hay mucha tecnología y yo soy un convencido que es la herramienta para salir adelante en esto.
Candidato, vamos a seguir conversando. Estamos aquí en Vota por la Niñez a través de 24 horas y de NTV. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Vota por la niñez. Vota por la niñez. Comenzamos este último bloque en Vota por la Niñez y ahora enfocados en el tema de la protección de la infancia y todo este sistema que se encarga de proteger a los niños, a las niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Y esta es otra cifra que duele. Atención con lo siguiente que lo vamos a proyectar en pantalla, porque 15.000 niños y niñas han sido derivados a residencias o a familias de acogida por graves vulneraciones a sus derechos. Paloma, ¿qué significa y cómo se hace de alguna manera la separación entre residencias y familias de acogida? Sí, bueno, el sistema de protección especial, como ustedes saben, empezó después de que se separó el CENAME, ¿cierto?, entre la protección especializada y la reinserción juvenil. Acá son niñas y niños que han sido vulnerados en sus derechos y que por ende hay un tribunal que emite una orden de una residencia, una familia de acogida o programas ambulatorios que no olvidemos que atienden alrededor de 91.000 niños mensualmente en Chile. Entonces, la cantidad de niñas y niños vulnerados en sus derechos y que han tenido que recibir esta atención especializada es muy grande en Chile hoy día. Entonces ahí la pregunta es, candidato, me imagino yo, que es, ¿qué se hace y qué no se está haciendo justamente para que esos niños lleguen al sistema de protección, ya sea a través de atención ambulatoria, de residencia o de familias de acogida? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer ahí, familia, sociedad, en todos esos aspectos? Mira, yo estuve en un campamento en La Chimba, en Antofagasta, hace un par de semanas atrás, y pregunté, había muchos extranjeros, había familias de ecuatorianos y bolivianos principalmente, más muchos chilenos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando un padre o cuando un niño no va a la escuela, no va al colegio, los vecinos se encargan de llamar a la autoridad, decirle, este chico no fue. Los vecinos se encargan de decirle a esa familia, este chico tiene que ir a la escuela. Me llamó muchísimo la atención. Es decir, al final del día lo tomo como un tema de educación cultural. Transmitirle a los padres que la educación es la única herramienta para dar paso hacia adelante y para tener una esperanza de un futuro mejor. No hay Eso otra en el herramienta. aspecto de educación, pero también estamos hablando que son niños que son vulnerados en sus derechos. Los que llegan finalmente al sistema de protección son realidades familiares sumamente complejas. Y eso es, uno dice, ¿cómo vamos a atender justamente a toda esa realidad compleja? ¿Por dónde hay que ir para que no lleguen al sistema de protección? Bueno, de nuevo es lo mismo, es un tema cultural. Lamentablemente hay muchos que copian lo que vieron cuando ellos eran niños y lo copian, lo hemos visto. Pero yo te puedo contar yo he estado dando charlas, cursos, capacitaciones en más de 10 centros del CENAME, en todo el país. Y recuerdo uno que para mí me dejó marcado para siempre. Nosotros íbamos y les enseñábamos las reglas del juego del fútbol, porque a los chicos les gusta jugar fútbol, las chicas también, entonces les decíamos, sin reglas no se puede vivir, ¿ok? Y para darle su diploma, le hacíamos una prueba final. En uno de estos centros correspondía a la prueba final y un chico que el día anterior había participado con mucho entusiasmo, llegó vendado entero. Y todos nos llamó la atención y preguntamos nosotros por qué llegó vendado. Para no creerlo, él de haber tenido 16, 17 años, se cortó, desprofeso la mano derecha porque no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? La prueba oral. Y ahí es donde yo encuentro que está el gran daño para la gran mayoría de estos casi 100.000 niños que hablan. Yo creo que el gran daño es que los padres no se dan cuenta que la educación es imprescindible para todo ello. Y ahí el Estado tiene una doble obligación de nuevo. Primero, enseñarle a los padres, desde el momento que nació su bebé, la educación y la educación, hacerle un seguimiento. No ir cuando está ahí en el hospital y contarle, sino que hacerle un seguimiento, que va a ir a la escuela, que va a recibir conocimiento. Y en segundo lugar, siempre motivar, insisto, no necesariamente con dinero, siempre esas motivaciones son súper importantes para mantener la necesidad de ir al colegio, ir a la escuela, que yo casi no lo podía creer, porque yo he visto gente de edad, sobre todo rural, que ya le cuesta escribir, le cuesta leer.
Pero un chico de 16 años, esto debe haber sido 8 años atrás, 10 años atrás, como que me costó entender que eso todavía pasaba en nuestro país. Y en este programa, Vota por la Niñez, no solo estamos formulando las preguntas nosotros los adultos, sino que también ahora vamos a escuchar la pregunta que nos envía Inara de Valparaíso. Hola, mi nombre es Inara, tengo 9 años y vivo en Valparaíso. Y yo opino que nosotros podemos opinar, pero usted puede hacer. Mi pregunta es, ¿cómo podría ayudar a niños y niñas que viven en residencias para que reciban cariño, ayuda económica y puedan ser adoptados? Vaya preguntita, candidato. ¿Cómo hacer para que entonces los niños que... Futura colega, claro, Inara. Es que hay varios aspectos, porque toca el tema de asignaciones, finalmente dinero, cariño y adopción. No sé si le puede responder también esos 3 aspectos en cuanto al rezago que tienen los niños que viven en residencias. Mira, yo lo centraría en la tercera parte de la pregunta, porque con la tercera, si alguien lo hace de corazón, las 2 primeras vienen de la mano, ¿no? Yo, en una sociedad donde hemos tenido una baja en la tasa de natalidad y donde hoy día el cuidado a los animales, lo que me parece perfecto, ha aumentado y el cariño a los animales ha aumentado muchísimo, creo que también debiera ser una política del Estado incentivar a los matrimonios jóvenes a buscar que uno de estos niños pueda ser acogido por ellos, ya sea como nivel de adaptación, adaptarlo, o ya sea con una ayuda permanente con ellos. Yo creo que ahí hay otra labor del Estado que, claro, con la pregunta que nos hace Inara, me abre las luces de decir cómo incentivamos a que la juventud también lo incorpore y que los que ya somos mayores también lo incorporemos, no dejarlos que el problema es del otro, sino que enfrentarlo. Candidato, en su programa no hay menciones al sistema de protección y hoy día Ainara, ¿no es cierto?, nos habla de estos 5.000 niños que hoy día están en residencia, donde hemos tenido informes del Poder Judicial, donde hay sobrepoblación, hacinamiento y además, de nuevo, mucha inequidad respecto del financiamiento que reciben los que están en residencias administradas por el Estado y los que están en residencias administradas por fundaciones, organismos colaboradores que reciben más o menos un tercio menos, niños con las mismas necesidades. Entonces, ¿qué propuesta tiene usted para el sistema de residencias que hoy día, a pesar de todos los cambios, siguen una crisis permanente que afecta la calidad de vida de estas niñas y niños que ya han sido vulnerados? Bueno, es lo mismo que te dije anteriormente con la educación y con todo. La equidad tiene que ser pareja si queremos realmente que salgan de donde están. Si hay un tercio menos, esa equidad ya no se ve reflejada, no se va a ver reflejada nunca más, porque eso se va a ir multiplicando en todos los otros ejes de manera exponencial. Ahí hay otro tema que hay que corregir. Las residencias, sean manejadas por el Estado, sean manejadas por otras organizaciones, tienen que tener, evidentemente, subir un tercio a que llegue al total, no bajar esta a un tercio, porque eso sería terrible. Y de nuevo nos vamos a encontrar siempre con el mismo tema de dónde van a aparecer los recursos. Esa es la obligación de quienes gestionan el Estado, tener los recursos para que no solo los niños que están en estas residencias, sino que todo el país pueda ir aumentando su estándar de vida. Pero usted hoy día encuentra en qué medida también la coyuntura, caso fundaciones, por ejemplo, ha disminuido también de alguna manera las ganas que tenga de colaborar la sociedad civil con aquellas fundaciones que cumplían una labor súper importante en el cuidado de los niños. Bueno, yo lo veo con mi fundación, digamos, o sea, a todos nos golpeó el tema, aunque no tengamos nada que ver con el tema. Yo creo que ahí es donde, vamos a salir de este tema, pero ahí es donde la ley debiera ser sancionadora, pero durísima contra aquel, porque estamos perjudicando no solo al Estado, estamos perjudicando en este caso a los niños, a las niñas y a todo un ecosistema. Pero si la ley es liviana y si tú lo puedes hacer o puedes terminar pagando nada, el incentivo a repetirlo es muy alto. Yo creo que la ley tiene que ser durísima y aplicable, porque si no, no sirve para nada. Ajá, estamos en el tiempo, candidato. Si usted fuera presidente de la República, ¿cómo le gustaría que fuera el titular de su legado en política de niñez terminado su eventual mandato? Bueno, voy a repetir lo mismo que me dijo un chico de unos 14 años, un día caminando por la playa en Coquimbo.
Llegó corriendo, me golpeó la espalda, me dio la mano y me dijo gracias por devolverle el alma a Chile. Y se fue, nunca más supe de él, no sé quién es. Eso es lo que necesitamos y nuestras niñas y niños son los que le van a devolver el alma a Chile. Candidato Harold Mayne Nichols, gracias por estar con nosotros aquí en Vota por la Niñez. Gracias también a Paloma y nos volvemos a encontrar nuevamente en otra conversación con los candidatos y candidatas a la presidencia de la República para hablar de niñez. Vota por la niñez.